Padre soltero ayudó a una desconocida con su caravana, sin saber que era una millonaria huyendo. La lluvia caía con fuerza, como si el cielo mismo quisiera borrar todo rastro del mundo. Frente a la cabaña de madera, dos siluetas empapadas se miraban fijamente bajo el aguacero. El hombre, con músculos marcados y cabello oscuro pegado al rostro por la lluvia, sostenía una toalla en sus manos mientras observaba intensamente a la mujer rubia, cuyo vestido ligero se adhería a su cuerpo tembloroso. «No puedes irte así», dijo él con voz firme pero amable. «La tormenta está empeorando y tu caravana no se moverá hasta mañana». «No quiero ser una molestia», respondió ella cruzando los brazos para combatir el frío. «Ya has hecho demasiado por una desconocida». Desde el marco de la puerta iluminada por la calidez del interior, una niña pequeña de cabello rizado los observaba con ojos curiosos, como si presenciara el comienzo de un cuento de hadas. «Por favor», insistió el hombre extendiendo la toalla hacia ella. «Sofía y yo tenemos chocolate caliente adentro». La mirada entre ambos se prolongó, cargada de una extraña mezcla de desconfianza y atracción instantánea que ninguno de los dos esperaba sentir. Horas antes, Mateo Durán recogía a su hija Sofía de la pequeña escuela de San Cristóbal de las Casas. A sus 34 años, este carpintero viudo había construido su vida alrededor de su pequeña de 8 años. La niña salió corriendo con un papel en la mano. «Papá, mira lo que dibujé hoy». Mateo se agachó para ver el dibujo. 3 figuras tomadas de la mano frente a una casa. Él, Sofía y una figura femenina borrosa pero sonriente. «Es hermoso, princesa», dijo, tratando de ocultar el nudo en su garganta. Desde la muerte de Carmen 3 años atrás, Sofía siempre incluía a su madre en sus dibujos, aunque ahora aparecía como una presencia etérea, casi como un ángel. «¿Podemos hacer chocolate caliente cuando lleguemos a casa?», preguntó la niña, mientras caminaban bajo el cielo que comenzaba a oscurecerse. «Claro que sí. Parece que viene una tormenta fuerte». Su cabaña quedaba en los límites del bosque, un lugar que Mateo había elegido para sanar sus heridas tras la muerte de su esposa. Había abandonado su profesión de ingeniero en la Ciudad de México para regresar a sus raíces, donde el aire puro y la naturaleza ayudaban a criar a su hija lejos del caos urbano. La lluvia comenzó cuando apenas habían entrado a la cabaña. Mientras Mateo encendía la chimenea, los primeros truenos sacudieron el cielo. Sofía se asomó por la ventana. «Papá, hay luces allá afuera, en el camino». Mateo se acercó y distinguió las luces de emergencia de un vehículo grande. A través de la cortina de agua, pudo ver una lujosa caravana plateada detenida y una figura luchando con una de las ruedas. «Quédate aquí y pon a calentar la leche. Voy a ver si necesitan ayuda», dijo, tomando un impermeable y una linterna. La tormenta rugía con más fuerza mientras Mateo se acercaba al vehículo. Bajo la luz de los relámpagos, vio a una mujer empapada intentando cambiar un neumático pinchado. «¿Necesita ayuda?», preguntó, iluminándola con la linterna. La mujer se sobresaltó. Era hermosa, con cabello rubio ahora pegado a su rostro y un vestido ligero completamente empapado. Parecía fuera de lugar, como una criatura de otro mundo atrapada en la ferocidad del bosque. «Gracias a Dios», respondió ella, temblando visiblemente. «El GPS me desvió por este camino, y de repente el motor hizo un ruido extraño, luego la llanta. No esperaba esta tormenta». «Estamos en temporada de lluvias», explicó él, examinando rápidamente el vehículo. «Esto no se va a arreglar esta noche. Vivo cerca, puede secarse y pasar la noche ahí mientras conseguimos ayuda mañana». Ella dudó, mirando hacia la oscuridad del bosque y luego al rostro sincero del desconocido. En sus ojos verdes, Mateo pudo ver un conflicto interno, como si estuviera sopesando peligros invisibles. «Me llamo Mateo Durán», añadió él para tranquilizarla. «Vivo con mi hija pequeña». «Isabel», respondió ella simplemente, sin dar apellido. «Gracias. Acepto tu ayuda». Al entrar a la cabaña, fueron recibidos por la mirada asombrada de Sofía, quien observaba a la empapada visitante como si fuera una aparición. «Hola», dijo tímidamente la niña. «¿Eres un ángel como mi mamá?» Isabel pareció conmovida y desconcertada por la pregunta. «No, cariño, solo soy una viajera perdida».
«Te pareces a la princesa del libro que me lee papá», insistió Sofía. También ella se perdió en el bosque durante una tormenta. Mateo ofreció a Isabel ropa seca de Carmen que aún guardaba en un baúl. Mientras ella se cambiaba en el pequeño baño, Sofía servía chocolate caliente en tazas de cerámica. «¿Cuánto tiempo se quedará la princesa?», preguntó la niña en un susurro emocionado. «Solo hasta que pase la tormenta», respondió Mateo, tratando de mantener los pies en la tierra ante el entusiasmo de su hija. Mientras recogía la ropa mojada de Isabel para ponerla a secar, un pequeño objeto cayó al suelo. Era una identificación con el logo de Grupo Empresarial Fuentes. Mateo la levantó y leyó el nombre: Isabel Fuentes Rivadeneira, vicepresidenta ejecutiva. En ese preciso momento, un relámpago iluminó la habitación y el televisor, que habían dejado encendido en el noticiero local, mostró una fotografía de la misma mujer que estaba en su baño. «Heredera millonaria desaparece días antes de su boda con importante político», anunció la presentadora. Isabel Fuentes, hija del magnate Francisco Fuentes, no se ha presentado a los eventos previos a su matrimonio con el senador Ernesto Linares. La familia ofrece una recompensa por información sobre su paradero. Mateo apagó rápidamente el televisor al escuchar la puerta del baño abrirse. Isabel apareció con ropa sencilla que le quedaba ligeramente grande, unos jeans deslavados y un suéter tejido de color azul claro. «El chocolate se enfría», dijo Sofía, ofreciéndole una taza humeante. Mateo guardó la identificación en su bolsillo, decidiendo no revelar que sabía quién era realmente. ¿Qué hacía la heredera de una de las fortunas más grandes de Latinoamérica huyendo por caminos rurales días antes de su boda? Mientras observaba a Isabel sonreír tímidamente a su hija, se preguntó qué secretos escondían esos ojos verdes que parecían por primera vez en mucho tiempo respirar con libertad. 3 días habían pasado y la tormenta no daba tregua. San Cristóbal de las Casas parecía aislado del resto del mundo, con caminos inundados y comunicaciones intermitentes. Para Isabel, acostumbrada a los lujos de la alta sociedad, cada minuto en la cabaña de Mateo era un descubrimiento. «¿Estás segura que quieres intentarlo?», preguntó Mateo, conteniendo una sonrisa mientras observaba a Isabel frente a la estufa, con una expresión de concentración absoluta. «¿Qué tan difícil puede ser hacer unas simples tortillas?», respondió ella determinada. Tomó un puñado de masa y lo colocó en la prensa, tal como le había explicado. Al abrir la prensa, la masa quedó pegada por ambos lados. «No entiendo qué hice mal». Sofía soltó una carcajada desde la mesa donde dibujaba. «Se te olvidó el papel». Isabel se limpió la frente, dejando una marca blanca de harina en su rostro. «En la ciudad nunca tuve que hacer esto». «¿En la ciudad no comen tortillas?», preguntó Sofía con inocencia. Mateo intercambió una mirada cómplice con Isabel. «Algunas personas tienen quien las haga por ellas, princesa». «Eso es triste», sentenció la niña. «Hacer tortillas es divertido». Por las tardes, cuando la lluvia amainaba un poco, Sofía llevaba a Isabel por los alrededores de la cabaña. La niña se había convertido en una guía entusiasta, mostrándole cada rincón del pequeño mundo que compartía con su padre. «Esta planta se llama árnica», explicaba Sofía con la seriedad de una profesora. «Mi mamá me enseñó que sirve para los golpes y moretones». «Tu mamá parece haber sido muy sabia», comentó Isabel, fascinada por la niña. «Lo era», respondió Sofía con naturalidad. «Ahora es un ángel, pero me sigue enseñando cosas en mis sueños». Isabel sintió un nudo en la garganta. Su propia madre había muerto cuando ella era adolescente, pero el mundo de privilegios en que creció nunca le permitió procesar su duelo de forma tan sana como esta pequeña. Las noches en la cabaña tenían su propia rutina. Después de acostar a Sofía, Mateo e Isabel conversaban junto al fuego. Él había preparado el sofá con sábanas limpias para que ella durmiera ahí. «¿Cómo terminaste siendo carpintero?», preguntó Isabel una noche, acurrucada bajo una manta tejida. Mateo contempló el fuego antes de responder. «Estudié ingeniería civil. Trabajaba en un despacho importante en la capital, hasta que Carmen enfermó. La historia fluyó como el agua. Carmen diagnosticada con un cáncer agresivo. La batalla de un año que perdieron. Mateo quedando solo con una niña de 5 años. Un día desperté
y no podía respirar en la ciudad. Renuncié, vendí casi todo y regresamos aquí, donde crecí. Aprendí carpintería de mi abuelo cuando era niño. Resulta que hacer cosas con tus propias manos sana el alma. Isabel escuchaba, conmovida por la fuerza tranquila de este hombre. ¿Y tú?, preguntó él. ¿Qué hacías antes de perderte en nuestro camino? Isabel dudó. Diseño de interiores, mintió. En la Ciudad de México. Necesitaba un respiro. No era completamente falso. Había estudiado diseño antes de que su padre la obligara a incorporarse a los negocios familiares. Un respiro que te llevó a conducir una caravana de lujo por caminos rurales en plena temporada de lluvias. A veces hay que perderse para encontrarse, respondió ella, esquivando la verdad. En el pueblo, la presencia de Isabel comenzaba a generar curiosidad. El lunes, cuando la lluvia dio una pausa, Mateo llevó a Sofía a la escuela e Isabel los acompañó para comprar algunas provisiones. ¿Y esta quién es?, preguntó sin disimulo doña Lupe, la tendera regordeta conocida por ser la central de información del pueblo. No parece de por aquí. Una amiga de la ciudad, respondió Mateo escuetamente. Doña Lupe la examinó de pies a cabeza. A pesar de la ropa prestada y sencilla, Isabel tenía un aire que delataba su origen. Muy finas esas manos para ser de alguien que trabaja, comentó la mujer. Cuando salieron de la tienda, se cruzaron con Rodrigo Mendoza, el joven alcalde del pueblo, quien no disimuló su interés por Mateo. Buenos días, Mateo. Veo que tienes visita, dijo, extendiendo la mano hacia Isabel. Rodrigo Mendoza, alcalde de San Cristóbal. Isabel, respondió ella simplemente, estrechando su mano con la elegancia automática que años de eventos sociales habían grabado en ella. Mi madre me comentó sobre la caravana varada cerca de tu cabaña. Si necesitas ayuda con las reparaciones... Gracias, pero ya contacté a un mecánico de Tuxtla, interrumpió Mateo. El alcalde era hijo de doña Lupe y compartía su afición por entrometerse en vidas ajenas. Mientras tanto, en Ciudad de México, la mansión Fuentes era un hervidero de actividad. Francisco Fuentes, empresario de 65 años con reputación de hierro, mantenía reuniones urgentes con su futuro yerno, el senador Ernesto Linares. Ha pasado una semana, Francisco, reclamaba Linares, un hombre de 45 años con ambición desmedida. La fusión está en riesgo si no se concreta el matrimonio pronto. La encontraremos, sentenció Francisco, golpeando su escritorio. En una oficina contigua, Javier Ortiz, ex policía reconvertido en investigador privado, revisaba los últimos movimientos de las tarjetas de crédito de Isabel antes de su desaparición. Compra de combustible en una gasolinera de la carretera a Chiapas, murmuró, marcando un punto en el mapa. Y una caravana plateada captada por cámaras de seguridad en la misma dirección. De vuelta en la cabaña, el mecánico finalmente llegó para revisar la caravana de Isabel. Necesitaré piezas que no hay en el pueblo, explicó. Tardaré al menos una semana en conseguirlas y repararla. Isabel sintió un extraño alivio. Supongo que tendré que seguir abusando de tu hospitalidad, dijo a Mateo. Sofía estará encantada, respondió él. Se ha encariñado contigo. Lo que no dijo fue que él también comenzaba a acostumbrarse a su presencia, a las conversaciones nocturnas, a la forma en que la luz del amanecer entraba por la ventana e iluminaba su cabello mientras dormía en el sofá. Cada mañana, Isabel se esforzaba por aprender las rutinas de la casa. Lavar la ropa a mano en el patio trasero, ayudar a preparar la comida, incluso intentar barrer el piso de madera sin levantar demasiado polvo. Sus torpezas iniciales provocaban risas que llenaban la cabaña, con un sonido que había estado ausente por mucho tiempo. Nunca había alguien batallar tanto para exprimir un trapero, bromeaba Mateo. En mi defensa, hay aplicaciones para pedir servicio de limpieza que son más sencillas que esto, respondió ella entre risas. Lo que Isabel no le contaba era que esas tareas cotidianas, que para cualquiera serían mundanas, para ella representaban una libertad que nunca había conocido. Cada error, cada ampolla en sus manos anteriormente perfectas, cada nuevo aprendizaje, era un tesoro que atesoraba secretamente. Una tarde, mientras ayudaba a Sofía con su tarea,
La niña sacó un álbum de fotos. «Quiero mostrarte a mi mamá», dijo, abriendo el libro con cuidado reverencial. Isabel observó las fotografías de Carmen, una mujer hermosa de cabello oscuro y sonrisa luminosa que miraba a la cámara con los mismos ojos expresivos de Sofía. «Era muy bonita», comentó Isabel. «Sí, y muy inteligente. Sabía curar a la gente con plantas. Papá dice que yo tengo sus manos para cuidar el jardín». Isabel pasó las páginas lentamente, observando la vida que Mateo había construido y perdido. La felicidad sencilla que emanaba de aquellas imágenes contrastaba bruscamente con las fotografías que llenaban las revistas sociales sobre ella. Siempre perfecta, siempre distante, siempre rodeada de lujo, pero nunca realmente sonriendo. «¿Tú tienes fotos de tu familia?», preguntó Sofía. Isabel negó suavemente. «No aquí. Se quedaron en otro lugar». «¿Las extrañas?». La pregunta, en su simplicidad infantil, tocó algo profundo en Isabel. «Extraño lo que podrían haber sido», respondió con una honestidad que la sorprendió a ella misma. La primavera comenzaba a despertar en el bosque chiapaneco. Los caminos, ya secos tras semanas de lluvia intermitente, se cubrían de pequeñas flores silvestres. La caravana de Isabel permanecía estacionada junto a la cabaña, supuestamente a la espera de una pieza especial que el mecánico no conseguía. «¿Estás segura que no quieres que busque otro mecánico?», preguntó Mateo una mañana mientras cortaba leña en el patio. «Ya van casi 3 semanas». Isabel, que tendía la ropa recién lavada, se detuvo un momento. «La verdad, no tengo prisa», confesó. «Nunca me había sentido tan en paz». El tiempo la había transformado. Su piel, antes pálida por la vida de oficina, ahora tenía un suave tono dorado por el sol. Sus manos, anteriormente perfectas, mostraban pequeñas durezas por el trabajo doméstico, pero el cambio más notable estaba en sus ojos. La tensión permanente había desaparecido. «¿Sabes? Nunca había tendido mi propia ropa», comentó con una sonrisa. «O cocinado mis propios alimentos, o sentido que mi vida me pertenece». Mateo clavó el hacha en el tronco y la miró fijamente. «¿De qué huyes realmente, Isabel?». La pregunta quedó flotando entre ellos, pero fueron interrumpidos por Sofía, que llegaba corriendo del jardín. «Isabel, ven rápido. Las orquídeas silvestres están floreciendo». La niña la tomó de la mano y la arrastró hacia un pequeño claro entre los árboles, donde delicadas flores púrpuras emergían entre el musgo. «Mamá decía que son mágicas», explicó Sofía con ojos brillantes. «Florecen solo cuando hay amor cerca». Isabel se arrodilló para admirar las flores. «Son preciosas». «¿Sabes qué más decía mi mamá?», continuó la niña. «Que cuando ella ya no estuviera, me mandaría señales para que supiera que sigue cuidándonos. Creo que tú eres una de esas señales». Las palabras inocentes de la pequeña golpearon el corazón de Isabel. ¿Cómo explicarle que no era ningún ángel enviado, sino una mujer privilegiada huyendo de responsabilidades que muchos envidiarían? Esa noche, después de acostar a Sofía, Mateo e Isabel salieron al porche. El cielo despejado revelaba un espectáculo de estrellas imposible de ver en la ciudad. «Cuando llegué aquí con Sofía», comentó Mateo, «ella no hablaba con nadie excepto conmigo. El trauma de perder a su madre la había encerrado en sí misma. Ahora, míralas. Pareces su hermana mayor». «Es una niña extraordinaria», respondió Isabel. «Tiene una sabiduría que muchos adultos envidiarían». «¿Sabes lo que me preguntó hoy? Si yo también tenía miedo a veces». Le dije que sí. Me respondió que no debía preocuparme, que el miedo pasa cuando encuentras tu verdadero lugar en el mundo. Mateo sonrió con orgullo y tristeza mezcladas. «Carmen le enseñó eso. El miedo es solo un visitante», decía ella. Isabel observó el perfil de Mateo bajo la luz plateada de la luna. Este hombre había enfrentado la pérdida más devastadora y, sin embargo, conservaba una fuerza tranquila, una integridad que nunca había encontrado en su mundo de negociaciones y apariencias. «A veces pienso que la tormenta fue lo mejor que me ha pasado», confesó ella sin pensarlo. «¿Por qué?», preguntó él girándose para mirarla. «Porque me trajo aquí», respondió simplemente. «A este lugar donde puedo respirar». Mateo se acercó ligeramente.
Te has convertido en parte de nuestra familia, dijo con voz suave. Sofía te adora. Los ojos de Isabel se encontraron con los suyos. ¿Y tú? Preguntó con el corazón latiendo tan fuerte que temía que él pudiera escucharlo. El atardecer teñía el cielo de tonos naranjas y dorados cuando Mateo acortó la distancia entre ellos. Sus labios se encontraron en un beso tentativo, como si ambos temieran romper un hechizo. Isabel sintió que algo dentro de ella, algo que había estado congelado durante años, comenzaba a derretirse bajo el calor de ese contacto. Los días siguientes transcurrieron en una dulce confusión. Ninguno mencionó el beso, pero algo había cambiado. Sus miradas se buscaban constantemente. Sus manos se rozaban al pasarse objetos, creando pequeñas corrientes eléctricas que no podían ignorar. En la escuela de Sofía, la maestra Aurora anunció los preparativos para el Festival del Día de las Madres. Cada niño puede invitar a su mamá o a la figura materna en su vida, explicó la educadora, lanzando una mirada comprensiva a Sofía. De regreso a casa, la niña caminaba inusualmente callada. ¿Pasa algo, princesa?, preguntó Mateo. Sofía pateó una piedra del camino. La maestra dice que puedo invitar a alguien para el festival. Alguien como una mamá. Mateo se detuvo, agachándose para quedar a la altura de su hija. ¿Qué estás pensando? Quisiera invitar a Isabel, confesó la niña, pero no sé si ella quiera. Esa tarde, mientras Mateo trabajaba en su taller de carpintería, Sofía encontró a Isabel en el jardín y le extendió una invitación decorada con dibujos coloridos. «Es para el Festival del Día de las Madres», explicó con timidez. «Sé que no eres mi mamá, pero...» Isabel tomó la invitación con manos temblorosas. «Sofía, yo me siento muy honrada». «¿Entonces vendrás?», preguntó la niña con esperanza. «Por supuesto que sí», respondió Isabel sintiendo una emoción que nunca había experimentado. Sofía sonrió ampliamente y sacó algo de su bolsillo, una pulsera tejida con hilos de colores brillantes. «La hice para ti», dijo, ofreciéndosela. «Son los colores del arco iris, porque tú trajiste colores a nuestra casa». Isabel contuvo las lágrimas mientras la niña le ataba la pulsera en la muñeca. «Es el regalo más bonito que me han dado jamás». El día del festival escolar llegó soleado y perfecto. Mateo vestía una camisa recién planchada e Isabel un sencillo vestido prestado. Sofía, radiante en su uniforme, los llevó de la mano hasta el patio de la escuela decorado con flores de papel. Cuando llegó el momento del homenaje, Sofía subió al pequeño escenario y recitó su poema. «Las familias son como árboles, con raíces fuertes y ramas que crecen. A veces pierden hojas, pero pueden florecer otra vez. Mi familia era pequeña, solo papá y yo, pero ahora hay nuevos brotes, y el árbol vuelve a dar sombra». Tennessee hubo un solo ojo seco en el patio. Isabel, sentada junto a Mateo, sentía como si su corazón fuera a estallar de emoción. Él tomó su mano y la apretó suavemente. El momento mágico se rompió cuando Isabel notó un automóvil negro estacionado frente a la escuela. Un hombre de traje observaba el evento con interés profesional. Lo reconoció inmediatamente como el tipo de persona que su padre contrataría, un investigador privado. Al terminar la ceremonia, mientras las familias compartían un pequeño convivio, el hombre se acercó discretamente a ella. «Señorita Fuentes», dijo en voz baja, «soy Javier Ortiz, su padre me envió». Isabel sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. «¿Cómo me encontró?» «Seguimos el rastro de su caravana». «No fue difícil», respondió el hombre. «Su padre está preocupado, señorita. El senador Linares espera que recapacite sobre la boda. Es un acuerdo importante para los negocios familiares». Isabel miró hacia donde Mateo y Sofía conversaban animadamente con otros padres. La burbuja de felicidad en la que había vivido durante estas semanas estaba a punto de estallar. «Dígales que estoy bien», respondió con frialdad, «y que necesito tiempo». «El tiempo se acaba, señorita Fuentes», insistió Ortiz. «La boda está programada para dentro de 2 semanas. Los contratos de fusión dependen de ella». «¿Amenazas o solo información?», preguntó Isabel, recuperando momentáneamente el tono autoritario que usaba en las juntas directivas. «Solo le recuerdo sus responsabilidades»,
respondió el investigador, entregándole una tarjeta. Estaré en el hotel del pueblo hasta mañana. Esa noche, mientras regresaban a la cabaña, Isabel permaneció inusualmente silenciosa. El encuentro con Ortiz había devuelto de golpe la realidad que tanto se había esforzado por olvidar. Después de acostar a Sofía, que estaba exhausta pero feliz, Isabel encontró a Mateo en el porche. «Tenemos que hablar», dijo ella con voz quebrada. «Te escucho», respondió él, intuyendo que algo había cambiado. Isabel tomó aire. Era el momento de la verdad. «No me llamo solo Isabel. Mi nombre completo es Isabel Fuentes Rivadeneira. Soy la hija de Francisco Fuentes y heredera del grupo empresarial Fuentes». Vio la falta de sorpresa en los ojos de Mateo. «Ya lo sabías», concluyó. «Vi tu identificación el primer día», confesó él, «y las noticias sobre tu desaparición. ¿Por qué no dijiste nada?» «Porque todos merecemos un espacio para respirar», respondió simplemente, «para ser quienes realmente somos, sin etiquetas». Isabel sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. «Estoy comprometida, Mateo. Mi boda con el senador Ernesto Linares está programada para dentro de 2 semanas. Es un matrimonio arreglado prácticamente desde que nací, una alianza estratégica para los negocios de mi padre». Mateo se pasó una mano por el rostro. «¿Y qué sientes tú por él?» «Nada», respondió honestamente. «Nunca tuve opción. El día que supe la fecha de la boda, simplemente huí. Tomé la caravana que casi nunca uso y conduje sin rumbo hasta que la tormenta me trajo aquí». «¿Y ahora qué quieres hacer?» Isabel lo miró con el corazón dividido entre lo que deseaba y lo que siempre le habían enseñado que era su deber. «Por primera vez en mi vida sé lo que quiero», dijo con voz temblorosa. «Pero nuestros mundos son demasiado diferentes, Mateo. El amor no entiende de clases sociales», respondió él acercándose para tomar sus manos. «Pero la vida real sí», concluyó ella con amargura. «Mi padre nunca aceptaría esto. Todo su imperio depende de mi matrimonio con Linares. ¿Y eso es más importante que tu felicidad?». La pregunta quedó suspendida en el aire de la noche. Isabel no tenía respuesta, atrapada entre 2 mundos que parecían imposibles de reconciliar. La mansión Fuentes en las lomas de Chapultepec recibió a Isabel con un silencio glacial. Los empleados evitaban mirarla directamente, moviéndose como sombras eficientes pero distantes. Isabel contempló el mármol italiano del suelo, las obras de arte de valor incalculable en las paredes, los muebles traídos de Europa que decoraban cada espacio. Todo le parecía ahora extrañamente artificial, como un escenario perfectamente montado pero sin vida. «Tu padre te espera en el despacho», anunció Regina, el ama de llaves que la había prácticamente criado desde la muerte de su madre. Isabel asintió y caminó por el largo pasillo. Cada paso la alejaba más de la cabaña del bosque, de las risas de Sofía, de las manos cálidas de Mateo. Francisco Fuentes, a sus 65 años, imponía respeto solo con su presencia. Alto, con cabello completamente blanco y ojos penetrantes, permanecía de pie frente al ventanal que daba al jardín impecablemente cuidado. «3 meses desaparecida», dijo sin voltear a mirarla. «¿Sabes lo que has provocado?». Isabel se mantuvo firme. Necesitaba tiempo para pensar. Francisco se giró entonces, evaluándola como evaluaría una adquisición empresarial. El compromiso con Linares pende de un hilo, y con él, la fusión empresarial más importante de nuestra historia. ¿Es eso lo que querías? ¿Destruir el legado de generaciones? «No me casaré con Ernesto, padre», respondió Isabel con una calma que no sabía que poseía. «No amo a ese hombre». Francisco soltó una risa seca, sin humor. «El amor es un lujo que no podemos permitirnos. Tú lo sabes mejor que nadie. Desde que tomaste la vicepresidencia, has visto cómo funciona este mundo». «He visto cómo funciona tu mundo», corrigió ella, «y ya no quiero ser parte de él». El patriarca se acercó a su escritorio y abrió una carpeta. «La boda será en 3 semanas. Hemos modificado la fecha para justificar tu ausencia. Diremos que estabas en un retiro espiritual, preparándote para el matrimonio». «No». La simple palabra resonó en el despacho con una fuerza inesperada. Francisco levantó la mirada, sorprendido ante la firmeza de su hija siempre obediente. «¿Disculpa?» «Dije que no, padre.
Tengo 30 años. No soy una mercancía que puedas intercambiar por acciones o contratos. Francisco golpeó el escritorio con el puño. Tienes responsabilidades con la empresa familiar. Responsabilidades que asumiré, respondió ella, pero en mis términos. Salió del despacho dejando a su padre desconcertado, algo que jamás había ocurrido en toda su vida. Mientras tanto, en San Cristóbal, Mateo enfrentaba su propia batalla interna. La partida de Isabel había dejado un vacío palpable en la pequeña cabaña. Sofía, quien no entendía por qué Isabel se había ido sin despedirse, había caído en una tristeza silenciosa. ¿Cuándo va a volver?, preguntaba cada noche antes de dormir. No lo sé, princesa, respondía Mateo honestamente. Isabel tiene una vida diferente, con responsabilidades importantes. Pero ella era feliz aquí, insistía la niña. Lo sé porque sonreía incluso cuando dormía. Mateo acariciaba el cabello de su hija sin saber qué responder. Él mismo se preguntaba si había hecho lo correcto al dejarla ir sin luchar. Quizás había sido cobarde, intimidado por el mundo de privilegios del que ella provenía. Una mañana, mientras trabajaba en su taller, recibió la visita del alcalde Rodrigo Mendoza. Su expresión preocupada alertó a Mateo. ¿Qué ocurre? Malas noticias, respondió Rodrigo extendiéndole un documento oficial. Acabo de recibir esto. Van a vender todo el bosque a una empresa de la capital. Perderemos nuestras tierras, nuestros hogares. Mateo leyó rápidamente. Una empresa llamada Desarrollos Linares S.A. había adquirido los derechos para construir un complejo turístico de lujo. Las familias que vivían en los límites del bosque, incluida la suya, tendrían que reubicarse. ¿Linares? El apellido resonó en su mente. ¿Como el senador Ernesto Linares? El mismo, confirmó Rodrigo. Al parecer ahora también es desarrollador inmobiliario. Tiene conexiones poderosas. Mateo sintió un escalofrío. El hombre con quien Isabel estaba comprometida planeaba destruir no solo su hogar, sino el ecosistema entero que Carmen tanto había amado y que Sofía estaba aprendiendo a proteger. «Esto no puede ser legal», murmuró. «Este bosque incluye zonas protegidas. Legal o no, tienen permisos firmados por funcionarios estatales», respondió el alcalde. «He convocado una asamblea comunitaria esta tarde. Necesitamos organizarnos». En Ciudad de México, ajena a estos acontecimientos, Isabel se sumergió en la revisión de los negocios familiares. Como vicepresidenta del Grupo Fuentes, tenía acceso a casi toda la información corporativa. Algo en la mención de los proyectos vinculados con su prometido la hacía sospechar. Regina le trajo un té mientras revisaba documentos en la biblioteca de la mansión. «¿Encontraste lo que buscabas?», preguntó la mujer que prácticamente la había criado. «No exactamente», respondió Isabel. «¿Sabes algo sobre un proyecto turístico en Chiapas?» Regina pareció incómoda. «Solo rumores de pasillo. Dicen que es el proyecto favorito del señor Linares, algo muy grande en zonas boscosas». Isabel sintió que se le helaba la sangre. «¿San Cristóbal de las Casas?» «Creo que sí». «¿Por qué te interesa tanto?» Isabel no respondió, concentrada en buscar más información en los archivos digitales. Lo que encontró la dejó sin aliento. Planos para un megacomplejo turístico que arrasaría con miles de hectáreas de bosque protegido, incluida la zona donde vivían Mateo y Sofía. Los permisos ambientales parecían obtenidos mediante sobornos apenas disfrazados como donaciones para reforestación. «No puede ser», murmuró, imprimiendo toda la documentación. «Esto es completamente ilegal». Esa misma tarde, mientras la comunidad de San Cristóbal se reunía en la plaza principal, Isabel tomaba una decisión que cambiaría el curso de su vida. Convocó una reunión urgente de la junta directiva del Grupo Fuentes, algo que jamás había hecho sin la autorización de su padre. Los miembros del consejo la miraban con sorpresa mientras distribuía carpetas con la información que había recopilado. «Señores, señoras», comenzó con voz firme. «He descubierto irregularidades graves en nuestra asociación con Desarrollos Linares». Francisco Fuentes entró en ese momento, furioso por la insubordinación. «¿Qué significa esto, Isabel? No autoricé ninguna reunión. Como vicepresidenta tengo la facultad de convocar al consejo ante evidencia de prácticas fraudulentas», respondió ella,
citando los estatutos corporativos. Y eso es exactamente lo que presento hoy. Durante la siguiente hora, Isabel expuso metódicamente cómo el proyecto de Chiapas violaba no solo leyes ambientales, sino que implicaba sobornos a funcionarios públicos, desplazamiento forzado de comunidades y utilización de información privilegiada para la adquisición de terrenos. Este no es el legado que mi abuelo querría para la empresa, declaró con convicción. No construiremos nuestro éxito destruyendo comunidades enteras y ecosistemas protegidos. Los consejeros, muchos de ellos amigos leales de su padre, pero también empresarios con reputación que proteger, murmuraban incómodos ante la evidencia presentada. Propongo cancelar inmediatamente nuestra participación en este proyecto y notificar a las autoridades correspondientes, concluyó Isabel. Francisco, quien había permanecido inusualmente silencioso, se puso de pie. El consejo necesita deliberar en privado, anunció. Isabel, ven conmigo. En el pasillo, padre e hija se enfrentaron. ¿Te das cuenta de lo que has hecho?, siseó Francisco. Has puesto en riesgo toda la operación por un capricho. ¿Capricho? ¿Llamas capricho a evitar un ecocidio y la destrucción de decenas de familias? Francisco la miró con intensidad. Esto se trata del carpintero, ¿verdad? Ortiz me informó todo. Un viudo con una niña pequeña. Isabel mantuvo la compostura. Esto se trata de hacer lo correcto, lo que mamá hubiera querido. La mención de su difunta esposa pareció afectar brevemente a Francisco. Si sigues con esto, te desheredaré, amenazó finalmente. No tendrás nada. Isabel sostuvo la mirada de su padre sin vacilar. Te equivocas, padre. Descubrí que tengo todo lo que necesito, y no se compra con dinero. Regresaron a la sala de juntas donde el consejo había llegado a una decisión. Para sorpresa de Francisco, la mayoría apoyaba la propuesta de Isabel. El riesgo legal y reputacional de continuar con el proyecto era demasiado alto. Es una decisión empresarial sensata, explicó uno de los consejeros más antiguos, independientemente de consideraciones personales. En San Cristóbal, Mateo utilizaba sus conocimientos de ingeniería para organizar la resistencia comunitaria. Había creado presentaciones que mostraban el impacto ecológico del proyecto, establecido contacto con organizaciones ambientalistas y coordinado acciones legales para impugnar los permisos. Sofía lo observaba trabajar incansablemente, ayudando a su manera. Había creado carteles con dibujos del bosque y sus habitantes para la manifestación pacífica que planeaban. ¿Crees que ganaremos, papá?, preguntó una noche, mientras pegaba hojas secas en uno de sus carteles. Tenemos que intentarlo, princesa, respondió él. A veces las batallas más importantes son las que parecen imposibles de ganar. La niña asintió sabiamente. Isabel diría que hay que luchar por lo que amamos. Mateo sonrió con tristeza. Sí, eso diría ella. Lo que no sabían era que, en ese preciso momento, Isabel estaba enfrentando las consecuencias de su valentía. La noticia había estallado en los medios nacionales. Heredera del Grupo Fuentes, denuncia corrupción y rompe compromiso con senador Linares. Francisco, humillado públicamente, cumplió su amenaza. Expulsó a Isabel de la mansión familiar y congeló sus cuentas bancarias. Por primera vez en su vida se encontró sin el respaldo del apellido Fuentes. Regina le ayudó a empacar algunas pertenencias. Tu madre estaría orgullosa, dijo la mujer mientras doblaba algunas blusas. Ella también tenía ese fuego por la justicia que tu padre fue apagando con los años. Isabel abrazó a la mujer que había sido su figura materna durante tanto tiempo. Gracias por todo, Regina. ¿A dónde irás?, preguntó preocupada. Isabel sonrió, sintiendo una extraña libertad a pesar de las circunstancias. A donde debí quedarme desde el principio. El pequeño autobús avanzaba por la carretera hacia Chiapas. Isabel había vendido sus joyas personales, lo único que realmente le pertenecía, para comprarlo y acondicionarlo como vivienda móvil. Era una fracción del tamaño de su antigua caravana de lujo, pero extrañamente se sentía más como un hogar. Los titulares de los periódicos seguían explotando el escándalo. Heredera rebelde denuncia a su prometido. Crisis en el Imperio Fuentes. Senador Linares bajo investigación federal. Isabel los ignoraba, concentrada en el camino que tenía por delante.
El escándalo había provocado una investigación oficial contra Linares y sus socios. El proyecto de deforestación quedó temporalmente suspendido, pero Isabel sabía que hombres como su exprometido tenían recursos para evadir la justicia. Por eso regresaba. La batalla apenas comenzaba. Mientras tanto, en San Cristóbal, la resistencia se intensificaba. A pesar de la suspensión oficial del proyecto, representantes de la constructora habían llegado al pueblo para realizar estudios preliminares, una clara táctica intimidatoria. No tienen derecho a estar aquí, argumentaba Mateo ante un grupo de ingenieros y guardias de seguridad que intentaban acceder a las zonas boscosas. Existe una suspensión federal. Tenemos autorización del gobierno estatal, respondió un hombre trajeado, claramente el jefe. Apártese o habrá consecuencias. La comunidad entera formó una barrera humana. Mujeres, hombres, ancianos y niños se tomaron de las manos, bloqueando el acceso a los terrenos en disputa. Sofía, parada valientemente junto a su padre, sostenía uno de sus carteles. El bosque es nuestra casa. La tensión era palpable cuando un pequeño autobús pintado con motivos florales se detuvo cerca. Isabel descendió, vistiendo jeans simples y una blusa de manta, tan diferente de la ejecutiva que había sido semanas atrás. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó acercándose al grupo. El hombre trajeado la miró con desdén. «Asuntos oficiales, señorita. No se entrometa». Isabel sonrió con una calma que desconcertó al hombre. «¿Sabe quién soy?». «Una hippie en un autobús destartalado», respondió con burla. «Soy Isabel Fuentes Rivadeneira, ex vicepresidenta del Grupo Fuentes y principal denunciante en la investigación federal contra su jefe, el senador Linares». El color abandonó el rostro del hombre. «Si sus estudios preliminares continúan», añadió ella sacando su teléfono, «me veré obligada a informar directamente a la fiscalía sobre esta violación a la suspensión. Tengo el número directo del fiscal. ¿Quiere que lo llame?». Los trabajadores se miraron nerviosos. Sin otra palabra, comenzaron a recoger su equipo y retirarse. La comunidad estalló en vítores mientras los vehículos se alejaban. Mateo observaba a Isabel como si fuera una aparición. Sofía, por su parte, no dudó un segundo. Corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. «Sabía que volverías», exclamó la niña con júbilo. «Te guardé esto». De su bolsillo sacó la pulsera tejida que había hecho para el Día de las Madres. Isabel se arrodilló para quedar a su altura mientras la pequeña ataba la colorida pulsera en su muñeca. «Es lo más bonito que he tenido jamás», dijo con lágrimas contenidas. Cuando finalmente se incorporó, se encontró frente a Mateo. Su mirada era una mezcla de alegría, incertidumbre y 1000 preguntas no formuladas. «Hola», dijo ella simplemente. «Hola», respondió él. «¿Vienes de visita?». Isabel negó con la cabeza. «Vengo a quedarme si me aceptan». La asamblea comunitaria se reunió esa tarde en la plaza del pueblo. Isabel se presentó ante todos, sin pretensiones ni aires de grandeza. «No vengo como una Fuentes», declaró claramente. «Vengo como Isabel, una más de ustedes. Conozco al enemigo desde dentro y sé cómo enfrentarlo». Explicó detalladamente la situación. La suspensión era temporal. Linares movería influencias para reactivar el proyecto. Necesitaban una estrategia más contundente. «¿Y qué propones?», preguntó uno de los ancianos del pueblo. «Visibilidad mediática, presión social y un plan alternativo viable», respondió ella. «Si solo nos oponemos, eventualmente perderemos. Pero si presentamos una alternativa que genere beneficios económicos respetando el ecosistema y la comunidad, tendremos más posibilidades». Mateo la observaba mientras hablaba con pasión y conocimiento. Esta era una Isabel diferente a la heredera millonaria y también distinta de la mujer vulnerable que había conocido en su cabaña. Era una síntesis poderosa de ambas. Al terminar la asamblea, finalmente pudieron hablar a solas. Caminaron hasta el mirador del pueblo, desde donde se apreciaba el bosque que luchaban por proteger. «¿Por qué volviste realmente?», preguntó él directamente. «Por esto», respondió ella señalando el paisaje. «Por la comunidad, por el bosque». «¿Solo por eso?», Isabel sostuvo su mirada. «No, también volví por ti y por Sofía. Pero no ofrezco caridad ni drama de niña rica rebelde.
He perdido mi fortuna por defender lo que es justo y no me arrepiento. No necesitamos la caridad de los ricos, respondió él con cierta dureza. No ofrezco caridad sino alianza, contestó ella sin amedrentarse. Y ya no soy rica, Mateo. Mi padre me desheredó, congeló mis cuentas. Todo lo que tengo es ese pequeño autobús que compré vendiendo mis joyas y la determinación de luchar por lo que creo. El silencio entre ellos estaba cargado de emociones contenidas cuando Sofía los interrumpió, corriendo hacia ellos con excitación. «Papá, Isabel, hay un señor importante buscándolos. Llegó en un carro negro muy grande». Ambos intercambiaron miradas de alarma y regresaron rápidamente a la plaza. Un lujoso automóvil con cristales polarizados estaba estacionado frente a la alcaldía. Para sorpresa de Isabel, quien descendió del vehículo fue Francisco Fuentes. «Padre», murmuró Isabel, instintivamente colocándose delante de Sofía en gesto protector. Francisco, impecablemente vestido como siempre, parecía fuera de lugar en el entorno rural. Sin embargo, había algo diferente en su expresión, una vulnerabilidad que Isabel jamás había visto. «No vengo a pelear», dijo el patriarca, levantando las manos en gesto conciliatorio. «Vengo a hablar». La tensión era palpable. Mateo sugirió utilizar la oficina del alcalde para tener privacidad. Una vez dentro, Francisco observó a su hija como si la viera realmente por primera vez. «Durante tu ausencia», comenzó con voz inusualmente suave, «revisé la investigación que realizaste. Tenías razón». Isabel contuvo la respiración, incrédula ante las palabras de su padre. «He estado tan obsesionado con el imperio que olvidé por qué mi padre lo construyó. Para proteger a nuestra gente, no para destruirla», continuó Francisco. «Tu abuelo comenzó vendiendo semillas para ayudar a los agricultores tras la revolución. Nosotros nos convertimos en lo que él combatía». «¿O qué quieres realmente, padre?», preguntó Isabel cautelosa. «Ofrecer una solución», respondió Francisco. «He utilizado mis contactos para asegurar que la suspensión del proyecto sea permanente. Además, propongo un plan alternativo, un proyecto ecoturístico sostenible, diseñado y gestionado por la comunidad local». Mateo entrecerró los ojos con desconfianza. «¿Y qué gana usted con esto?». «Redención, tal vez», respondió honestamente el empresario, «y la oportunidad de conocer a mi hija de nuevo». Posteriormente, Francisco pidió hablar con Mateo en privado. Isabel esperó afuera, intrigada y nerviosa. «No vine a recuperar a mi heredera», explicó Francisco al carpintero. «Vine a conocer a la mujer extraordinaria en que se ha convertido mi hija, gracias en parte a ti». «Isabel siempre fue extraordinaria», respondió Mateo. «Solo necesitaba libertad para demostrarlo». Francisco asintió. «Pocas personas me han enfrentado como lo hizo ella, y como lo haces tú ahora. Veo por qué te eligió». «No soy parte de su mundo», comentó Mateo. «Y yo ya no soy parte del suyo», respondió Francisco. «Ella ha elegido este lugar, esta lucha, esta vida. Solo quiero apoyarla, como debía ser siempre». En las semanas siguientes, la propuesta tomó forma. La comunidad trabajó unida en el nuevo proyecto, con Mateo como director de ingeniería, gracias a su formación profesional, e Isabel coordinando el desarrollo. Su pequeño autobús quedó estacionado cerca de la cabaña, que se convirtió en el centro de operaciones. Francisco regresó a la ciudad, pero mantenía contacto regular, proporcionando asesoría legal y financiera sin intentar controlar el proyecto. Era un nuevo tipo de relación, basada en el respeto mutuo en lugar de la autoridad. Una tarde, mientras revisaban planos bajo el atardecer en el porche de la cabaña, Mateo finalmente expresó lo que había guardado dentro por tanto tiempo. «Te juzgué injustamente», confesó. «Creí que eras dos personas diferentes, la millonaria caprichosa y la mujer perdida en la tormenta. Pero ahora veo que siempre fuiste la misma, valiente, íntegra, maravillosa». Isabel dejó los planos sobre la mesa rústica. «¿Sabes qué es lo irónico? Toda mi vida tuve todo lo que el dinero puede comprar, pero nunca tuve lo esencial. Tú y Sofía me enseñaron que la verdadera riqueza está en el amor, la familia y la autenticidad. ¿No extrañas tu vida anterior, las comodidades, el poder?» Isabel miró hacia el bosque, donde Sofía jugaba persiguiendo luciérnagas en el crepúsculo.
A veces extraño la ducha de agua caliente ilimitada, bromeó. Pero por primera vez siento que pertenezco a un lugar, a un propósito. A ustedes, si aún me quieren. Mateo tomó sus manos entre las suyas. De su bolsillo sacó algo que había estado trabajando en secreto. Un anillo tallado en madera de encino, con delicados motivos florales que recordaban a las orquídeas silvestres del bosque. No puedo ofrecerte una mansión, pero prometo construir un hogar lleno de amor cada día, declaró con emoción contenida. Ya lo has hecho, respondió ella, mientras las primeras estrellas aparecían en el cielo sobre ellos. El cambio más notable no fue en el bosque salvado ni en el proyecto comunitario que comenzaba a florecer, sino en las personas. Isabel, que había vivido rodeada de lujos pero vacía por dentro, descubrió la plenitud en la vida sencilla que ahora llevaba. Mateo, que había construido un muro protector alrededor de su corazón tras perder a Carmen, aprendió que era posible amar de nuevo sin traicionar el pasado. Y Sofía, la pequeña sabia, simplemente floreció con la certeza de que su familia, como los árboles del bosque después de la tormenta, había encontrado nueva fuerza. El bosque que casi habían perdido se convirtió en el símbolo de su historia, arraigado en tradiciones pero creciendo siempre hacia arriba, buscando la luz. La primavera vistió de colores el bosque chiapaneco. Flores silvestres salpicaban los caminos y el aire se llenaba con el aroma de la tierra húmeda después del rocío matutino. La cabaña de Mateo, antes modesta y funcional, ahora estaba en plena transformación. Nuevas habitaciones surgían orgánicamente, respetando la estructura original, pero añadiendo espacio para la creciente familia. Un poco más a la izquierda, indicaba Isabel, sosteniendo un nivel mientras Mateo y dos hombres de la comunidad instalaban las vigas del nuevo porche. Perfecto. Para ser una exheredera millonaria, sabes bastante de construcción, bromeó Rodrigo, el alcalde, quien se había convertido en aliado y amigo. YouTube es una gran escuela, respondió ella con una sonrisa. Además, vivir con un ingeniero carpintero tiene sus ventajas. Isabel la había cambiado. Su piel bronceada, sus manos callosas y su ropa sencilla contrastaban con la imagen de la ejecutiva impecable que alguna vez fue. Pero el cambio más evidente estaba en sus ojos. Brillaban con una serenidad que el dinero nunca pudo comprarle. Sofía llegó corriendo del huerto comunitario que habían iniciado como parte del proyecto ecoturístico. Traía una canasta con verduras frescas. «Miren lo que cosechamos», exclamó orgullosa. «Las zanahorias son más chiquitas de lo normal, pero la maestra Lupita dice que eso las hace más dulces». Mateo se limpió el sudor de la frente y abrazó a su hija. «Justo lo que necesitamos para la sopa de esta noche». El proyecto avanzaba a buen ritmo. La idea de Francisco sobre un desarrollo ecoturístico había evolucionado con el aporte de la comunidad. No serían grandes hoteles que destruyeran el paisaje, sino pequeñas cabañas integradas al bosque, senderos interpretativos, talleres de artesanía local y agricultura orgánica demostrativa. Mateo dirigía la parte técnica, aplicando soluciones de bajo impacto ambiental que recordaba de su época universitaria. Isabel aportaba su conocimiento de negocios para hacer el proyecto económicamente viable. Era una combinación perfecta de talentos. Por la tarde, Isabel revisaba los planos finales cuando sintió unos brazos rodeándola por detrás. Mateo apoyó su barbilla en el hombro de ella. «¿Estás preocupada?», dijo. No era una pregunta. «Un poco», confesó. «Los inversionistas llegan mañana. Todo tiene que salir perfecto». «Saldrá bien», la tranquilizó él. «Este proyecto tiene algo que ningún otro: corazón». Isabel se giró para mirarlo. Este hombre, que había perdido tanto y sin embargo seguía creyendo en la bondad del mundo, le enseñaba cada día algo nuevo sobre la resiliencia. «¿Sabes? Cuando llegué aquí, creía que había perdido todo lo importante», reflexionó ella. «Mi posición, mi apellido, mi seguridad económica. Y ahora sé que no perdí nada valioso. Solo me deshice del lastre para encontrar lo que realmente importa». La conversación fue interrumpida por el sonido de un vehículo aproximándose. Era Francisco Fuentes, quien llegaba para la presentación del proyecto a los posibles inversionistas. Desde su reconciliación, visitaba San Cristóbal regularmente,
construyendo lentamente una nueva relación con su hija. Sofía fue la primera en recibirlo, sin la timidez inicial que mostraba ante el imponente empresario. «Abuelo Francisco, tienes que ver lo que coseché». El patriarca, quien antes solo usaba trajes impecables, ahora vestía ropa casual y cómoda para sus visitas al campo. Se agachó para admirar las verduras con genuino interés. «Impresionante, pequeña. Tienes manos mágicas para las plantas igual que tu madre», comentó, repitiendo lo que había escuchado de Mateo. Isabel observaba la escena con asombro silencioso. Nunca imaginó que su padre, siempre distante y autoritario, pudiera transformarse en el hombre cálido que ahora veía interactuar con Sofía. Esa noche, después de una cena sencilla pero abundante, Francisco pidió un momento para hablar con la pareja. Sofía ya estaba acostada. «He estado pensando mucho sobre el futuro», comenzó, inusualmente dubitativo, «sobre el legado que quiero dejar». Isabel y Mateo intercambiaron miradas de preocupación. «No se alarmen», continuó el empresario con una sonrisa. «No estoy enfermo ni planeando manipularlos. Solo quiero hacer las cosas bien esta vez». Francisco les explicó que había reestructurado el Grupo Fuentes, creando una fundación independiente dedicada a proyectos de desarrollo sostenible. El proyecto de San Cristóbal sería el primero de muchos. «Y quiero que tú dirijas esa fundación, Isabel, a tu manera, con tus valores, sin mi interferencia». Isabel sintió que se le cerraba la garganta. «Padre, yo...» «No tienes que decidir ahora», la interrumpió Francisco. «Solo piénsalo. El dinero y el poder no son malvados en sí mismos. Todo depende de cómo se usen». Mateo apretó suavemente la mano de Isabel. «Es una gran oportunidad para ampliar lo que hemos comenzado aquí». «¿No te molestaría?», preguntó ella, insegura. «Significaría viajes ocasionales a la ciudad, reuniones». «Sofía y yo estaremos aquí, esperándote siempre», respondió él con sencillez. «Este es nuestro hogar, pero tu trabajo puede extenderse más allá». Francisco observaba el intercambio con una mezcla de orgullo y nostalgia. «Tu madre estaría orgullosa de ti, Isabel. Ella siempre vio más allá que yo». El día de la presentación a los inversionistas llegó despejado y brillante, como un buen augurio. La comunidad entera participó, mostrando los avances, explicando sus visiones para cada área del proyecto. Isabel, en su elemento pero con una autenticidad que antes carecía, lideraba el recorrido. Los inversionistas, inicialmente escépticos, fueron cautivándose con la propuesta, que combinaba rentabilidad con responsabilidad social y ambiental. «La clave está en crear valor para todos los involucrados», explicaba ella. «La comunidad obtiene desarrollo económico sin perder su identidad. Los inversionistas, retornos sostenibles, y el bosque sigue existiendo para las generaciones futuras». Al finalizar la jornada, los contratos preliminares estaban firmados. El proyecto tenía luz verde para seguir creciendo. La celebración improvisada en la plaza del pueblo se extendió hasta el anochecer. Música, comida tradicional y la satisfacción de una victoria compartida unían a locales y visitantes. Francisco, sorprendiendo a todos, se unió al baile con una energía renovada. Mientras la fiesta continuaba, Mateo tomó la mano de Isabel y la guió hacia un sendero iluminado por antorchas. El camino conducía al claro del bosque, donde florecían las orquídeas silvestres, ahora hermosamente decorado con luces y flores. «¿Qué es esto?», preguntó ella emocionada. «Una sorpresa», respondió Mateo misteriosamente. En el centro del claro esperaba Sofía, vestida con su mejor ropa y sosteniendo un pequeño ramo de flores silvestres. Junto a ella, el párroco del pueblo sonreía con complicidad. «No quería esperar más», explicó Mateo. «Si estás lista». Isabel miró alrededor, reconociendo las caras sonrientes de la comunidad que ahora consideraba familia, la expresión orgullosa de su padre y los ojos brillantes de Sofía. «Estoy más que lista», respondió con voz temblorosa de emoción. La ceremonia fue sencilla, pero profundamente significativa. Cuando el sacerdote preguntó quién entregaba a la novia, Sofía dio un paso adelante junto a Francisco. «Nosotros la entregamos», declaró la niña con solemnidad, «porque ahora somos una familia». Francisco,
con lágrimas contenidas que nadie le había visto jamás. Tomó la mano de su hija y la colocó sobre la de Mateo. «Cuídense mutuamente», dijo simplemente. Los votos fueron personales y sinceros. Mateo prometió ser su compañero en todas las batallas, grandes y pequeñas. Isabel juró construir junto a él un hogar donde el amor fuera la verdadera riqueza. «Este anillo de madera», dijo ella mientras lo deslizaba en el dedo de Mateo, «es más valioso para mí que todos los diamantes que alguna vez tuve». Al final de la ceremonia, Sofía entregó a cada uno una pulsera tejida idéntica a la que había regalado a Isabel meses atrás. «Para que los tres estemos siempre unidos», explicó la pequeña, «como una familia de verdad». El tiempo pareció detenerse mientras los tres se abrazaban bajo las estrellas, sellando una promesa que iba más allá de los votos matrimoniales, la de construir juntos un futuro donde los sueños de cada uno tuvieran espacio para florecer. La celebración se extendió hasta el amanecer. Isabel y Mateo bailaron bajo la luz de la luna, rodeados de la comunidad que los había acogido. Francisco, transformado por los acontecimientos de los últimos meses, compartía historias con los ancianos del pueblo como si los conociera de toda la vida. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse entre los árboles, los recién casados se escabulleron hacia la cabaña renovada. Mateo cargó a Isabel sobre el umbral, siguiendo la tradición. «Bienvenida a casa, señora Durán», dijo con una sonrisa. «El mejor hogar que jamás pude imaginar», respondió ella besándolo. Un año después, la región había florecido con el proyecto ecoturístico. La cabaña original se había transformado en un cálido hogar que combinaba lo mejor de ambos mundos. La sencillez acogedora que Mateo siempre valoró y toques de belleza que Isabel había aprendido a crear sin depender del lujo. Isabel, con su vientre de 7 meses, descansaba en el porche ampliado, mientras observaba a Sofía explicar a los visitantes las propiedades de las plantas medicinales en el jardín educativo. La niña, ahora de 9 años, se había convertido en la guía estrella del proyecto, combinando el conocimiento heredado de su madre con un entusiasmo contagioso. Mateo se unió a su esposa, colocando una taza de té de hierbas junto a ella. «¿Cómo están mis amores?», preguntó, acariciando el vientre donde su hijo crecía. «Inquietos», respondió ella con una sonrisa. «Creo que heredará tu energía para construir cosas». La celebración del primer aniversario del proyecto comunitario reunió a representantes de otras regiones interesados en replicar el modelo. Isabel, resplandeciente a pesar de su avanzado embarazo, presentó los resultados: empleo local duplicado, recuperación de tradiciones artesanales casi perdidas, conservación efectiva de especies amenazadas y un modelo económico que prosperaba sin explotar los recursos naturales. «Descubrí que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias», concluyó ante los aplausos de todos. «Se mide en las sonrisas de quienes amamos, en la tierra que protegemos y en la paz que sentimos al final del día cuando sabemos que hemos hecho lo correcto». Francisco, quien había viajado desde la ciudad para el evento, anunció la expansión del programa a otras 3 comunidades. La Fundación Fuentes Durán, dirigida conjuntamente por Isabel desde San Cristóbal y por un equipo en la capital, estaba cambiando paradigmas en el desarrollo rural. Esa noche, después de que los invitados se marcharan, la familia se reunió en el porche. Sofía dormitaba en una hamaca mientras Mateo e Isabel contemplaban las estrellas, mano con mano. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó él en voz baja, «de haber dejado todo atrás». Isabel negó con la cabeza. «No dejé nada importante atrás. Todo lo que realmente vale la pena está aquí». La caravana que una vez trajo a Isabel hasta su puerta durante aquella tormenta, ahora restaurada y modificada, descansaba junto a la cabaña. La habían convertido en un pequeño centro de lectura para los niños de la comunidad, lleno de libros y sueños. «Es curioso», reflexionó Isabel. «Esa caravana era mi escape, mi forma de huir. Ahora es un lugar donde otros pueden encontrar nuevos caminos». «Como nosotros», respondió Mateo. «A veces hay que perderse para encontrar el verdadero hogar». Se quedaron en silencio, escuchando los sonidos nocturnos del bosque y los suaves ronquidos de Sofía.
El bebé se movió dentro del vientre de Isabel, como participando en el momento de paz. «¿Sabes qué me dijo Sofía esta mañana?», comentó Mateo. «Que está segura de que su mamá envió la tormenta aquella noche para guiarte hasta nosotros». Isabel sonrió, conmovida por la idea. «¿Tú qué crees?» «Creo que el amor tiene formas misteriosas de encontrar su camino», respondió él, besando suavemente su mano, «y que somos muy afortunados de haber sido encontrados». Bajo el manto estrellado que cubría el bosque salvado, la familia Durán Fuentes descansaba unida por lazos más fuertes que la sangre o el apellido, los de un hogar, construido día a día con amor, respeto y la valentía de elegir el camino menos transitado. 5 años habían pasado desde aquella tormenta que cambió para siempre el destino de una millonaria en fuga y un padre soltero con su pequeña hija. El bosque de San Cristóbal, una vez amenazado por la deforestación, ahora era un modelo de conservación reconocido internacionalmente. La cabaña original, que comenzó como un refugio modesto, se había expandido orgánicamente hasta convertirse en un hogar espacioso pero acogedor. El porche donde una vez Mateo e Isabel compartieron su primer beso, ahora albergaba una mesa grande donde la familia completa desayunaba cada mañana. «Papá, Sebastián volvió a esconder mis cuadernos», protestaba Sofía, ahora una adolescente de 13 años con el mismo cabello rizado, pero una nueva determinación en su mirada. «No es cierto», se defendía el pequeño de 4 años, idéntico a su padre pero con los ojos verdes de Isabel. Fueron los gemelos. Amelia y Antonio, los gemelos de 2 años, observaban la escena con idénticas sonrisas traviesas, evidencia clara de su culpabilidad. «Orden en la mesa», intervenía Mateo con fingida severidad mientras servía hotcakes con miel de la colmena comunitaria. «Sofía, recuerda que tienes que estar lista. El autobús escolar llegará en media hora». Isabel, equilibrando a uno de los gemelos en su cadera mientras revisaba documentos para la reunión de la tarde, sonreía ante el caos organizado que era ahora su vida. Su cabello, recogido en una trenza práctica, mostraba algunas canas prematuras que ella llevaba con orgullo. El proyecto ecoturístico se había convertido en un modelo replicado en diversas comunidades del país. La Fundación Fuentes Durán había crecido hasta convertirse en una referencia en desarrollo sostenible, combinando el conocimiento técnico de Mateo con la visión empresarial renovada de Isabel. Francisco, ahora de 70 años pero con una energía renovada, visitaba regularmente a sus nietos. El abuelo severo y distante se había transformado en un hombre cálido que contaba historias, construía juguetes de madera con Mateo y enseñaba a Sofía los fundamentos de la administración, respetando su creciente interés por combinar la medicina herbolaria tradicional con métodos científicos. «¿Segura que no quieres que te lleve?», preguntó Mateo a Isabel mientras recogían la mesa del desayuno. «La presentación es importante». «Tomaré la caravana», respondió ella, refiriéndose a su antigua casa rodante de lujo, ahora completamente renovada y convertida en biblioteca móvil que recorría comunidades alejadas. «Después pasaré por las escuelas de Sinacantan. Los niños esperan sus nuevos libros». Lo que había comenzado como un proyecto personal se había expandido. La caravana biblioteca llevaba educación, cultura y oportunidades a comunidades donde los libros eran escasos. Isabel se maravillaba pensando cómo aquel vehículo que una vez representó su huida ahora simbolizaba conexión y crecimiento. Sofía, quien pronto terminaría la secundaria, ya había decidido estudiar etnobotánica, combinando la sabiduría herbolaria que recordaba de su madre Carmen con el espíritu emprendedor que admiraba en Isabel. «Llevaré a los pequeños al jardín comunitario», dijo Mateo. «Les toca clase de composta con don Miguel». Isabel sonrió ante la imagen mental. Sus pequeños gemelos con diminutas palas y cubetas, aprendiendo a cuidar la tierra junto al anciano sabio del pueblo. Sebastián, quien ya mostraba habilidad para la carpintería como su padre, probablemente acabaría construyendo algo con las ramas caídas. «Te amo», dijo Mateo, besándola en los labios antes de partir con el alegre tropel de niños. «Hoy, hace 5 años...» «Lo sé», respondió ella con una sonrisa cómplice. «Lo tengo todo preparado para esta noche. Cada año,
En el aniversario de su boda, celebraban con una tradición especial. Acampaban en el claro de las orquídeas, el mismo donde se casaron, y bajo las estrellas contaban a sus hijos la historia de cómo una tormenta, una caravana dañada y un padre soltero de gran corazón cambiaron para siempre el destino de una millonaria que buscaba no riquezas, sino un verdadero hogar. Esa tarde, mientras Isabel conducía la caravana biblioteca por los caminos rurales que ahora conocía de memoria, reflexionaba sobre el extraordinario giro que había dado su vida. El universo, con su misteriosa sabiduría, la había llevado exactamente donde necesitaba estar, aunque ella no lo supiera entonces. La pulsera tejida que Sofía le había regalado años atrás, ahora descolorida pero aún intacta, seguía en su muñeca. Isabel había añadido una cuenta por cada año junto a su nueva familia, transformándola en un registro viviente de bendiciones. Al atardecer, la familia completa se reunió en el claro del bosque. Francisco también se unió, trayendo una pequeña caja de madera tallada como regalo de aniversario. La hicimos juntos, Sebastián y yo, explicó con orgullo, mientras el niño asentía entusiasmado. Dentro de la caja había un libro artesanal, con fotografías y recuerdos de estos 5 años. La boda, el nacimiento de Sebastián, la llegada sorpresiva de los gemelos, recortes de periódicos sobre el éxito del proyecto, dibujos de Sofía, pequeñas hojas prensadas del bosque, para que nunca olviden cómo comenzó todo, dijo Francisco con inusual emotividad. Esa noche, mientras los niños dormían en tiendas de campaña bajo la vigilancia de Sofía, Mateo e Isabel se alejaron un poco hasta el mismo árbol donde compartieron su primer beso. ¿Alguna vez imaginas cómo habría sido tu vida si no hubieras tomado la caravana aquel día?, preguntó Mateo abrazándola por la espalda mientras contemplaban las estrellas. A veces, confesó Isabel, estaría atrapada en un matrimonio sin amor, quizás con hijos que apenas conocería por estar ocupada en juntas directivas y eventos sociales. Se giró para mirarlo a los ojos. ¿Y tú? ¿Cómo sería tu vida si yo no hubiera aparecido empapada frente a tu puerta? Mateo sonrió, acariciando su mejilla. Seguramente seguiría construyendo muebles, criando a Sofía, viviendo día a día, pero con un espacio vacío que no sabría nombrar. Se besaron bajo el mismo cielo estrellado que había sido testigo de su historia desde el principio. Gracias, susurró ella. ¿Por qué? Por ayudar a una desconocida con su caravana, sin saber que era una millonaria huyendo. Mateo rió suavemente. La mejor decisión improvisada que he tomado jamás. Regresaron abrazados hacia el campamento donde sus hijos dormían, donde la caravana restaurada descansaba como un recordatorio de que a veces los caminos más inesperados conducen al destino más perfecto, y donde el fuego suave de una fogata iluminaba el libro de recuerdos que continuaría llenándose con cada nuevo capítulo de su extraordinaria historia común. Y cada vez que alguien preguntaba cómo era posible que una heredera millonaria y un carpintero viudo hubieran construido juntos semejante vida, ellos simplemente sonreían y respondían: a veces las tormentas no solo destruyen, también limpian el camino para que encuentres tu verdadero hogar.